¿Estamos ahí? Vamos a leerlo y después vamos a orar. Sígame ahí con su vista. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la verdad que hay en ella. Si queremos conocer la verdad, podemos ir a tu palabra, Señor. No tenemos que recurrir a cosas extrañas. No tenemos que recurrir a revelaciones raras. Señor, no tenemos que recurrir a imaginaciones de hombres. No tenemos que recurrir a sueños especiales. No tenemos que recurrir a ningún tipo de palabrería vana, Señor. Dice tu palabra que ella es misma, la palabra, la que nos alumbra y la que hace resplandecer el lucero de la mañana en nuestros corazones. Padre, te pedimos que sea clara esta palabra, que podamos entender de qué se trata este trabajo de confrontar la mentira, cuál debe de ser nuestra actitud, Señor, ante esta verdad que vamos a escuchar ahora. Te pedimos que quede clara en nuestra mente, que Tito pueda ser para nosotros, Señor, algo que es importante en cuanto al orden, Señor, de nuestra vida espiritual. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra y que podamos ser más entendidos, Señor, y más sanos en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título que tiene esta porción de las Escrituras es el ministerio de la confrontación. Lo hablé la semana pasada, lo vuelvo a repetir, el título es el ministerio de la confrontación. Usted sabe que la palabra ministerio se escucha un poco raro, no es un estéreo chiquito, ¿verdad? Pero ministerio hace referencia al trabajo que se supone que se debe de hacer en cuanto a las cosas de Dios. Y hace referencia a la confrontación. La confrontación no es fácil. Cuando uno tiene que confrontar a los hijos por las cosas que a uno como padre le parecen mal, no es sencillo. Hay veces cuando uno lo confrontan en el trabajo porque uno está haciendo mal su trabajo, no es sencillo, uno se siente mal. Cuando a uno le toca confrontar, hay veces no es fácil, porque también el confrontar a alguien requiere a veces valor. Hay veces preferimos evadir la confrontación porque no queremos evadir a veces esas emociones fuertes que a veces conlleva la confrontación. Hay una palabra que se mueve mucho entre nosotros como latinos y es: no juzgues para que no seáis juzgados. Y es una parte que sacan de los evangelios, tal vez la han escuchado, ¿verdad? O ¿sabes qué? No me juzgues porque con la misma medida con que juzgas, Dios te va a juzgar. Pero se saca mucho fuera de contexto, ¿verdad? Porque si uno fuera a la Biblia, pues hay muchas partes donde la Biblia nos dice que nos amonestemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros. Y aún dice la Biblia que juzguemos todas las cosas. El espiritual dice juzga todas las cosas. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces sí somos llamados a confrontar lo que es falso. Lo vemos en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, cuando alguien va al doctor, ustedes saben que hay todos estos tipos de exámenes para poderle encontrar si uno, por ejemplo, está propenso o ya tiene la enfermedad del cáncer o algunas otras enfermedades. En estos días, una de las enfermedades que más le preocupa a la gente, yo creo que es el cáncer, porque uno no sabe lo que le puede esperar en el futuro, ¿verdad? A veces le preguntan si su familiar estuvo enfermo de cáncer y qué tanta propensidad uno tiene
por el simple hecho de ser linaje, ¿verdad?, de tus familiares. Y ellos requieren a ciertos tipos de exámenes. Me puse a leer un poco y no sé cuántos hay, pero hay muchísimos que no alcancé a terminar de leer todos los tipos de exámenes que hacen, ¿verdad? Con rayos X, con luz, con líquidos. Y cada vez se están especializando más para detectar a más temprana edad o con más tiempo, ¿verdad?, la enfermedad, en caso de que uno le dé este tipo de enfermedad. Entonces hay mucha preocupación en cuanto a esa enfermedad en el lado médico. Y yo creo que tiene que ver un poquito con nuestro tema, porque a nosotros a veces nos hace falta claridad para cómo diagnosticar las malas enseñanzas o lo que es falso. Hay veces no estamos instruidos en cómo detectar la falsa enseñanza. Y si tú vas a la Biblia nos da parámetros muy claros, ¿verdad? Las tres cosas que te quiero hablar en relación a los falsos maestros o a la falsa enseñanza es: primero, ¿cuál es su falsa enseñanza? Segundo, ¿cuáles son las características de estos falsos maestros? Y tercero, ¿qué hacemos con ellos y con qué propósito? Las voy a repetir, ¿eh? La primera es: ¿cómo es su falsa enseñanza? Segundo, ¿cuáles son las características de estos falsos maestros? Y tercero, ¿qué hacemos con ellos y con qué propósito? Y eso lo vamos a ver en estos versículos del verso 10 al 16. Entonces pasemos a la primera cosa, su falsa enseñanza. Lo podemos ver en dos versículos, Tito 1:10 y Tito 1:14. Síganme por favor al verso 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y si vemos el verso 14, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Vemos ahí algunas referencias, primero a aquellos que son de la circuncisión. Vemos una referencia a mitos judaicos y vemos una tercera referencia a mandamientos de hombres, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos puede ayudar a entender, ¿verdad?, la circuncisión, a entender cómo detectar lo que es falso, ¿verdad?, una falsa enseñanza? Vamos a ir a algunos versículos, vayamos a Gálatas capítulo 2, verso 12, y quiero que leamos un poquito ahí. Gálatas, cerca de Romanos y Corintios, capítulo 12, pero capítulo 2, versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Ahí aparece la referencia a estos de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Habla de los de la circuncisión y habla de la hipocresía de ellos, y habla de que aún Pedro y Bernabé fueron arrastrados por la hipocresía de los de la circuncisión. Si hacemos una referencia rápida en la Biblia, no le voy a pedir que vaya, pero en Génesis capítulo 17 hace referencia a lo que es la circuncisión, y es cortar la parte, ¿verdad?, del miembro del hombre llamado prepucio. Y eso para nosotros no tiene mucho significado, pero para los judíos llegó a tener tanto significado que comenzó a convertirse aún en algo necesario para la salvación. Y ahí es donde para nosotros la circuncisión comienza a hacer sentido. Hermanos, nosotros sabemos que la única cosa necesaria para una persona para ser salva es que totalmente ponga su confianza en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y ha muerto por sus pecados. Les he hablado acerca de eso. ¿Por cuáles pecados Cristo murió en la cruz? ¿Por algunos de ellos? Murió absolutamente por todos nuestros pecados. Pero claro, hay situaciones donde hay personas donde aparentemente profesan que sí creen en Jesús y que Jesús sí murió por todos sus pecados, pero muchas veces la manera como viven no dan testimonio de la fe que dicen que tienen, ¿verdad? Y se convierte en una contradicción. Entonces, cuando yo me refiero a aquellos que creen en Jesús, me refiero a aquellos que verdaderamente han creído en Jesús. Aquellos que verdaderamente se han arrepentido de sus pecados.
Aquellos que semana a semana experimentan dolor cuando pecan y son sensibles en su vida espiritual, que cuando pecan, el Espíritu Santo los redarguye de pecado, los entristece. Podríamos hablar de algunas evidencias, pero no es el punto. La idea aquí es que para estos de la circuncisión no era suficiente solamente creer en Jesús como el Mesías, sino comenzaron a poner la marca en el cuerpo del hombre como una regla necesaria para poder ser salvos. Y eso es algo muy fundamental que nos ayuda a nosotros a detectar la falsa enseñanza. Todos los grupos, ¿verdad?, religiosos que podamos encontrar en el mundo, que solamente toman a Jesús como un hombre, como un profeta, o que en ocasiones sí confiesan a Jesús, pero que le añaden cosas a Jesús, que Jesús no es suficiente para la salvación, que Jesús no es Dios, y que es necesario hacer también esto y esto otro, comienzan a apartarse de la verdad del Evangelio. Parece ser algo muy simple, pero es algo muy destructivo. Aún cosas muy simples como, por ejemplo, decir que la salvación se pierde. Porque cuando la gente dice que la salvación se pierde, entonces le está diciendo que a final de cuentas depende de su comportamiento si se va a salvar o no. Y se convierte en un evangelio de obras. Y mucha gente no lo piensa, no lo razona. Pero cualquier cosa que le agrega cosas a Jesús para ser salvos con solo la fe en Jesús, en su muerte y en su resurrección, se comienza a convertir en una enseñanza que comienza al hombre a llevarlo al entendimiento de que entonces ahora la salvación depende de él y de hacer más cosas. Jesús no es suficiente. Tenemos algunos ejemplos muy claros. Los testigos de Jehová son de los que más llegan a tocar a nuestra puerta. ¿Sí les ha tocado que le toquen a la puerta? Vamos a estar viendo una sesión donde vamos a enseñarles cómo poder hablar con ellos. Cómo poder hablar con ellos y cómo detectar que ellos vienen siendo estos de la circuncisión, vienen a ser parte de estos de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Jesús para ellos no es Dios. Al quitarle la divinidad a Jesús, quitan la doctrina fundamental del cristianismo y ya no es el mismo evangelio. Aunque otras cosas que ellos tengan puedan ser similares y se parezcan al cristianismo. Por eso uno debe tener mucho cuidado cuando dice, oye, también ellos también son cristianos, o ellos también son igual que nosotros. Uno debe de ser respetuoso y amoroso con las personas y cálido con las personas. Pero cuando se trata de la falsa enseñanza, si usted va a Primera de Juan, aún la Biblia dice, el apóstol nos advierte que si aún otro llegara con otra enseñanza diferente, que no es la enseñanza que los apóstoles enseñaron, dice que ni siquiera le recibamos en la casa. Y son cosas que por lo menos te hacen pensar, ¿verdad? Porque lo de la doctrina no es tan sencillo, hermanos, es delicado, es muy delicado, porque tú le agregas algo al evangelio verdadero y ya se convirtió en algo, en un evangelio diferente, en algo diferente. Y cuando tú le agregas algo al evangelio, ya es un evangelio diferente y es un evangelio que ya no salva. Y esa es la idea, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de los de la circuncisión. ¿Cómo se derriba esta falsa enseñanza? Voy a leerles dos versículos. Génesis capítulo 15, verso 6. En Génesis capítulo 15, verso 6, Abraham le dice a Dios, ¿verdad?, que ella es viejo, ¿verdad?, y que qué le va a dar, porque él quería un hijo. Y entonces Dios le promete un hijo, y Abraham le creyó a Dios, que le iba a dar lo que le prometió. Y dice que porque le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Después, en Génesis capítulo 17, verso 9, vemos que Dios le pide la señal de la circuncisión. Entonces podríamos decir, no sé cuánto tiempo, no estudié el tiempo que pasó entre Génesis 15 y 17, pero antes de que la circuncisión Dios se la pidiera a Abraham, él ya había sido justificado por la fe. Qué interesante, ¿no? Dios en el capítulo 15 no le pidió la circuncisión y ya después en el capítulo 17 lo justificó. Fue al revés. Dios justificó a Abraham solo por la fe. Y ya para el capítulo 17, Dios le pide, ¿verdad?, una señal. Y esa señal era la circuncisión.
y la circuncisión solamente simbolizaba un detalle, un símbolo de la fe que Abraham tenía en Dios. Era una evidencia, ¿verdad?, de esa fe. Lo llamó a que obedeciera, lo llamó a que hiciera ciertas cosas. Entonces, la idea de la salvación solo por la fe es que es una fe que va a traer obras. Pero va a traer obras como señal, como manifestación de la fe que dices que tienes en Jesús. Nunca es al revés. ¿Cómo tú puedes detectar a todos los grupos o a todas las religiones que caen dentro de la categoría de la circuncisión? Con simples preguntas. A mí me gusta hacer preguntas siempre a las personas. Le pregunté a una señora que llegó a tocar la puerta. La escuché un momentito para tratar de poder conversar con ella. Y lo que le pregunté fue, después de que me dio todo su explicación, le pregunté cómo le hacemos para ir a la vida eterna. Y su respuesta fue, ¿qué no ve lo que estoy haciendo? Entonces me di cuenta de cuál es su confianza que ella tiene para ir al cielo. Lo que ella está haciendo. Lo que ella está haciendo. Sus obras, lo que ella está haciendo. Entonces no importa si es una persona que está en algún grupo religioso o una persona que no va a ningún grupo religioso. Tú hazle esa pregunta. ¿Cómo le hacemos para ir a la vida eterna? ¿Quién se va al cielo? ¿Quién se va al infierno? ¿Y cómo podemos llegar ahí? Y todas las respuestas que te den, no importa qué ángulo tomen, siempre van a apuntar hacia lo mismo. Ser buena persona, comportarte bien, seguir las reglas del grupo religioso en el que estás. Y eso, hermanos, es algo contrario al evangelio verdadero. El evangelio verdadero es solo por la fe. Solo por creer en lo que el Hijo de Dios ha hecho en la cruz de Calvario, tus pecados han sido castigados en Él y Él ha resucitado para tu justificación, para que la vida justa de Él también pueda ser aplicada a tu vida. Y esa es la raíz del evangelio, es la raíz del evangelio verdadero, solo por la fe. Algunos dicen, parece muy fácil. Se escucha muy fácil, hermanos, pero no es tan fácil, ¿verdad?, como se escucha. Porque para que el hombre pueda creer en lo que Jesús está haciendo, se necesita un cambio de corazón. No es tan sencillo como se escucha, ¿verdad? No es tan sencillo como se escucha. Pero la Biblia afirma que es solo por la fe. Entonces, Romanos 2, 24 al 29, si me acompañan ahí, leamos un poquito para entender acerca de su falsa enseñanza, y es acerca, en referencia de la circuncisión. Romanos capítulo 2, 24 al 29. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? En otras palabras, ¿de qué sirve que tú cumplas muchas reglas si realmente no amas a Dios? Tú puedes comportarte de cierta manera en muchas circunstancias de la vida, pero ¿cuál es la razón por la cual haces esas cosas? Hay muchas personas que son capaces de aguantarse en no hacer cosas malas. Por ejemplo, puede haber un hombre que diga, no le voy a ser infiel a mi esposa. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual no le va a ser infiel a su esposa? Muchas veces la razón es para que no se avergüenza del público. Muchas veces es nada más para no arruinar su reputación. No es realmente porque ama a Dios. A veces nada más para que él no se vea mal. Y en muchas de las circunstancias yo creo que así le pasa a muchas personas. Pueden ser muy morales en cuanto a reglas, pero ¿cuál es la razón fundamental del por qué hacen esas reglas? ¿Sí? Debe de haber una motivación en el corazón. Y eso es lo que realmente se convierte en su Dios. Cuando el Señor y Jesucristo no están en el corazón de una persona, siempre va a haber otra cosa como motivación de por qué hacen lo que hacen.
Entonces la idea con los falsos maestros es que entre más los vemos, entre más los escuchamos, más vamos a detectar realmente cuál es la motivación que los mueve. Y estos hombres, ¿verdad?, se caracterizaban por ser hombres que enseñaban pues una falsa enseñanza que no está centrada en el evangelio verdadero. Y vayamos terminando para el verso 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es cristiano verdadero el que sigue ciertas reglas, ni tampoco la circuncisión es la externa en la carne. O sea, no es una marca externa en nuestro cuerpo físico lo que nos hace verdaderos creyentes. Verso 29, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios. El autor hace una conexión entre la circuncisión verdadera y la falsa, y dice que la circuncisión verdadera es una marca en el corazón, y esa marca en el corazón solamente la puede hacer Dios. Hace una conexión entre la circuncisión y la regeneración. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la regeneración? Que Dios es el que hace la regeneración en el corazón. Está en Juan capítulo 3, está en Ezequiel también. Entonces, hemos mirado un poquito acerca de la circuncisión. Veamos un poquito acerca del verso 14. Dice que no prestando atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hace referencia a la circuncisión, pero también a mitos judaicos. Voy a leer una definición de mitos. Mitos son relatos tradicionales llenos de hechos fantásticos y personajes fabulosos con los que los pueblos trataban de dar una explicación a hechos que no podían comprender. Entonces, si habláramos acerca de mitos, aquí es difícil de entender exactamente cuál es mito, ¿verdad? Porque no se nos dan detalles. Pero yo recuerdo el ejemplo de un muchacho que conocí en la iglesia. Esta persona en la iglesia era una persona que la comenzamos a conocer con el tiempo. Algunas de las cosas que esta persona hacía era, le comenzaba a decir a los mismos cristianos dentro del grupo de la iglesia que miraba un ángel al lado de él. O a veces les decía que un ángel los iba a ir a visitar en la noche. Y pues la gente como que nunca había escuchado eso, pues se sacaba un poquito de onda, ¿verdad? Como decimos nosotros, los latinos. Pero yo creo que lo que él hacía es, miraba a los que más comportados eran. Y eran los que les decía este tipo de palabras. Entonces, con el tiempo, él comenzó a pasar de decir que ángeles se les aparecían a la gente, a comenzar a manifestar un poquito de su comportamiento. Por ejemplo, él decía algunas cosas como que el ver ciertos programas en la televisión que son totalmente inmorales, si yo se lo dijera ahorita, aquí hay niños, no lo puedo mencionar, pero hay programas que son totalmente inmorales en la televisión y él decía que no le afectaban. Que él podía mirar eso y que no le hacía daño, que no lo contaminaba. Y pues uno comenzaba a hacerse preguntas, bueno, ¿a qué se refiere esta persona cuando dice esto? Bueno, con el tiempo comenzó a decirles, él era parte de los integrantes de la música, del grupo de música. Y les decía que la manera como él calentaba su garganta, ¿han escuchado los músicos ese término? Como calentar la garganta era con tequila. No vamos a entrar al tema del alcohol, ¿verdad? Pero lo que él decía era que él calentaba la garganta con tequila y comenzó a influenciar a otros del grupo, ¿verdad? Calentar la garganta con tequila. Pero no terminaron calentados de la garganta, ese fue el problema. No terminaron calentados de la garganta. Terminaron calentados, pero de todo el cuerpo, yo creo, porque terminaron mal, terminaron borrachos, terminaron mal. Terminaron muy mal y uno de ellos tenía un problema con el alcohol, pues terminó peor, terminó muy mal ese muchacho. Entonces, cuando hay veces nosotros traemos ideas que a veces no tienen nada que ver con el evangelio y se escuchan como cosas muy raras con manifestaciones espirituales o súper espirituales, debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de personas, mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque regularmente él no sacaba la Biblia, no aclaraba muy claramente con lo que explicaba la Biblia, era más estas cuestiones de apariciones, sueños, cuestiones místicas. Entonces, la primera característica de su falsa enseñanza es que le agregan cosas a la salvación
Y también traen todo este tipo de ideas místicas y raras. Y debemos de tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Esa es como una señal de alarma, como una luz que se prende para todos nosotros. Pasemos a la segunda cosa. La segunda cosa es las características. Ya hablamos de su enseñanza, ahora hablemos un poquito de las características de estos falsos maestros. Regresemos a Tito y nos vamos a mantener ahí. Tito, capítulo 1, verso 10 al 16. Las características están en el verso 10 y 11, en el 12 y 13 y en el 15 y 16. Están divididas como en tres grupos. ¿Okay? Veamos las primeras ahí en el verso 10 y el 11, porque hay muchos rebeldes, ¿verdad? Gente rebelde que no se sujeta a ningún tipo de autoridad. Habla también acerca de habladores vanos, las cosas que ellos hablan. Los vamos a poder detectar por las cosas que ellos hablan, por lo que andan hablando. Son distinguidos también, ¿verdad?, por ser engañadores, tuercen las cosas. Pueden tener la misma terminología, pero realmente tiene otro significado para ellos. Esas son las cuestiones generales, ¿verdad? Pasemos ya a unas más particulares en cuanto a su comportamiento. Vayamos al verso 12 y el 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. La mayoría de los autores que opinan acerca de este versículo dice que se refiere a Epiménides. Es un nombre muy raro, pero fue un poeta griego del siglo VI. Y Epiménides decía de sus propios compatriotas que en general la cultura era así como se vivía, como gente mentirosa, como gente mala bestia y como glotones ociosos. Malas bestias hace referencia a personas que viven en el plano sensual, controlados más por sus apetitos y pasiones, como el ejemplo del muchacho que le di. No era tanto la cuestión de la verdad, sino era más cuestión de sus apetitos, ¿verdad? Las cosas sexuales que miraba en la televisión, las cuestiones de buscar el crédito o el reconocimiento de las personas a través de que él decía que él miraba ángeles. Y obviamente las ovejitas más nuevas pues son más fácil desviadas. Porque él cantaba muy bonito, eso sí, cantaba muy bonito que cantaba. Emocionalmente movía a la gente muy bonito desde arriba, desde donde cantaba. Y eso es lo que a veces distingue, ¿verdad?, a una persona con este título de mala bestia. Es controlado por sus apetitos y pasiones más que por la verdad. Dice que también son glotones ociosos. Esta palabra hace referencia a personas sin disciplina. Ahora yo quiero que entendamos, hermanos, que este título se lo podemos aplicar, glotón ocioso, a un maestro, pero también se puede aplicar muchas veces a tu vida en particular o a mi vida en particular. ¿Verdad? Hace referencia a vivir una vida sin disciplina espiritual. A través de los años me he dado cuenta que lo único que ayuda a una persona cristiana a avivar su corazón para Dios es que sea una persona disciplinada en la lectura de la palabra, en la oración, que sea una persona disciplinada en la meditación de las Escrituras, que sea una persona que medita en las cosas que Dios ha hecho en su vida. Entonces cuando nosotros descuidamos la disciplina, llegamos el domingo y a veces estamos como que un poquito más indiferentes. Y pensamos que de repente en el servicio va a ocurrir un milagroso avivamiento de la nada. Y el corazón, hermano, se aviva con una disciplina al estar tú meditando constantemente en la palabra de Dios. Imagínate meditar en el verso, del verso 10 al 16 por toda una semana, por unos 10 minutos al día. Yo te aseguro que al final de la semana va a generar una impresión diferente en tu alma y en tu corazón, que si solamente lees del verso 10 al 16, una media hora, ¿verdad?, en un solo día en toda la semana. Una persona que es disciplinada es una persona que en su vida espiritual va a poder avanzar.
va a poder tener deseo de agradar más a Dios, de ser más valiente para hacer cosas para Dios. Y definitivamente estos hombres, ¿verdad?, van a manifestar ningún tipo de disciplina en esa área espiritual. Van a manifestar revelaciones muy espirituales, pero sin realmente ser personas que se distingan por una disciplina espiritual en sus vidas. Otra última porción aparece en el verso 15 y el 16. Dice de esta manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para toda buena obra. La Biblia también los describe en una de sus características como personas impuras, como personas moralmente, ¿verdad?, impuras, como personas corrompidas, como personas incrédulas. Dice que su mente y su conciencia están corrompidas. Pero esto no es en referencia, ¿verdad?, a las ideas que a veces nosotros tenemos. Nosotros podíamos tomar este versículo y decir, bueno, mira, yo puedo probar de todo, aun de cosas como pecado, y no hay que tomarlas como impuras. No se está refiriendo a eso. Muchas personas pueden tomar este versículo para decirte, oh, no seas tan religioso, ¿verdad? No seas tan religioso, mira, date un poquito de libertad en estas cosas. No está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia a los hombres que ya hablamos de la circuncisión. ¿Verdad? Que estos hombres querían imponer a los que no eran judíos, querían imponerles también que se circuncidaran, porque si no, entonces no eran salvos. Entonces los consideraban a ellos como personas impuras porque no aceptaban muchas de las reglas que ellos tenían como judíos. Y es lo que acabamos de leer hace ratito, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2. ¿Sí? Llegaron los judíos a visitar a un lugar gentil, y Pedro, ¿verdad?, se incomodó en ese momento por inmadurez, se dejó llevar por los de la circuncisión, y para quedar bien con ellos, ¿verdad?, se retiró de ellos, porque un judío regularmente no comía a la mesa con un gentil. Entonces parece un detalle muy simple, hermanos, que Pedro se haya avergonzado por sus compatriotas y se haya retirado, pero Pablo lo confrontó muy fuertemente. Y le dijo, si tú eres judío y cuando estás con gente gentil que no es judía te comportas como ellos, y después vienen judíos y tú te da vergüenza delante de ellos y después dejas de hacer eso, le dijo, te estás comportando de doble manera. Lo estaba cuestionando. ¿Cuál es la razón por la cual tú, ¿verdad?, en momentos te quieres comportar como gentil y en momentos como judío? Y él dijo que eso era en contra de la verdad del evangelio verdadero. Fue lo que Pablo explicó. Y le dice que ninguno de nosotros vamos a ser justificados por las obras de la ley, ni siquiera los judíos. Dice, nosotros como judíos ni siquiera podemos cumplir, hay veces, las cosas que la ley demanda. Y hay veces se las queremos imponer a los que no lo son. Entonces, es la cuestión aquí a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Personas impuras, se está refiriendo a personas que están preocupados con las meras reglas externas, nada más con lo externo. Mire un ejemplo en Marcos capítulo 7, del verso 15 al 23. Marcos 7, del 15 al 23. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Ahora, note que particularmente aquí se está hablando de comida, ¿sí? Porque si no, al rato usted va a poner alguna cuestión moral ahí y va a decir, oh, esto no me contamina. Recordé la ocasión de un hombre que era mecánico y él decía que era creyente,
y trabajaba, él era latino, trabajaba con un hombre que era americano, y el hombre americano tenía unas cajas de herramienta muy bonitas, grandotas, y pues, son carísimas, hermanos. Yo conozco un poquito de herramienta y hay una marca que es bien carísima, y cada herramientita pequeñita vale mucho dinero. Y entonces este hombre agarraba un texto de la Biblia para justificar la actitud de agarrarle herramientas a esta persona americana y no regresárselas. Y agarraba un texto de la Biblia para decir que las bendiciones de los impíos, de los que no son creyentes, son para los creyentes. Usted le da risa, pero andan ahí afuera. Andan ahí afuera. Y nosotros tenemos el trabajo de confrontar eso. ¿Sí se da cuenta? Tenemos el trabajo de confrontar esas payasadas, esos pecados, esas actitudes pecaminosas que denigran el Evangelio, que hacen que se hable mal de las iglesias, que hacen que se hable mal del Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo no es culpable de eso. Entonces está hablando de comida y les dice, también vosotros, perdón, me retrasé, tengo que adelantarme. Verso 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios y adulterios. Este hombre de su corazón, ¿qué estaba saliendo? Robo. Eso se llama robar. Dice avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Todas esas cosas, hermanos, son las cosas que realmente nos contaminan. Entonces, estos falsos maestros son conocidos como personas impuras. ¿Cómo conoce sus impurezas? Por sus avaricias, por lo que ellos quieren tener, por lo que quieren alcanzar. Y luego la manera como lo justifican con la Biblia. El que mencione en la Biblia no necesariamente va a manifestar, ¿verdad?, que son cristianos. Y todo esto mismo, hermanos, lo puedes mirar en la televisión. Ustedes conocen Enlace, ¿me han mirado Enlace? Es el canal más popular que existe. Y en ese canal más popular que existe para nosotros como latinos, es rara la vez que encuentras algo sano, donde se explica la Biblia. Mayormente llevan los hombres que son mejores para hablar y aquellos que parecen ser sobre espirituales, que andan volando casi en las nubes, para que sean usados para pedir dinero a la gente. Y hasta cierto punto te venden el milagro. Te ofrecen dinero, te piden que des dinero ofreciéndote el milagro como si tuvieran el poder para de alguna manera garantizar que Dios te va a sanar. Y pues mucha gente se cree eso. Y no solo eso, sino que los incrédulos piensan que eso es cristianismo. Y definitivamente, hermanos, mucho de lo que está ahí, la mayoría de lo que está ahí, no es cristiano. Y mucha gente piensa que lo es, pero mi opinión es que mucho de lo que está ahí no lo es. Terminamos con el tercer punto, ¿qué hacer con ellos? Y todo esto es para nosotros, ¿verdad? No solamente para el pastor, es para nosotros como creyentes. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y con qué propósito? Vamos a leer Tito 1:11 y Tito 1:13. Dos cosas muy particulares. En el verso 11 dice, a quienes es preciso tapar la boca. ¿Qué es preciso hacer con ellos? Taparles la boca. No es ponerle steak, ¿verdad? Porque pues no sé si eso los va a hacer que dejen de hablar. Pero muchas veces, hermanos, habla acerca de las actitudes que nosotros podemos tomar cuando hay personas que sabemos que están engañadas y nosotros no hacemos nada por ayudarles a comprender el error de su engaño. ¿Me estoy dando a entender? Hay veces una persona viene y toca tu puerta y te dice, él piensa que va a ser salvo por lo que está haciendo y tú no haces el esfuerzo por explicarle el evangelio verdadero, no estás haciendo nada por ayudarle a que deje de enseñar la mala enseñanza que hace y que sigue contaminando a mucha gente. Todas las falsas enseñanzas que no tienen que ver con el evangelio verdadero, lo único que hacen es agregar otra barrera más al evangelio verdadero. ¿Te ha tocado mirar cómo es bien difícil compartir el evangelio, por ejemplo, a un testigo de Jehová, a un mormón?
pareciera mucho más difícil que cuando llegas a compartirle a una persona que nunca ha escuchado nada del Evangelio. Claro, si llegas a hablarle a una persona que conoce a uno de estos, que es de esta manera, te va a decir, no, ahí no voy porque son de esta manera. Pero mayormente hay una dificultad. Pareciera que aparte de estar velados al Evangelio verdadero, todavía encima tienen una segunda barrera, le llamo yo. Un segundo muro. Primero el muro de su pecado y segundo el muro de una filosofía, de un mandamiento de hombre. Que lo único que esta persona está haciendo, se está uniendo a un grupo religioso y está adoptando un sinnúmero de reglas en su vida. Y esta persona se comienza a sentir bien porque está cumpliendo con los requisitos. Y era lo que los fariseos hacían, hermanos. Tenían una lista de requisitos y estos requisitos los disminuían para hacerlos más fáciles para ellos, para los apetitos propios de su propia carne, y los que menos les costaban, y era más fácil recibirlos y adoptarlos, aunque parecía, ¿verdad?, que obedecían la ley de Dios, pero los aligeraban, los hacían fáciles. El hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, tiene que ver más con simplemente dejar de hacer cosas, o cumplir ciertas reglas. La voluntad de Dios, ¿verdad?, tiene que ver más con negarte a ti mismo, con negar tus propios deseos pecaminosos. Aún a tal grado que tú puedas llegar a comprender que ni aún tus buenas obras son suficientes ni dignas para que Dios te salve. No son suficientes. Si tú vas al Antiguo Testamento, dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y hermano, esa palabra es una palabra muy fuerte. Hace referencia a la ropa o al trapo donde la impureza de la mujer, ¿verdad?, era recibida. Entonces, nada más para que se den cuenta cómo Dios mira nuestras obras sin Cristo. Nuestras obras cuando nosotros nos tratamos de justificar delante de un Dios que es santo, perfecto y justo. Mira a Dios esas obras como obras contaminadas, como obras sucias. Porque entonces, ¿de qué sirvió la muerte de su Hijo en la cruz? Si tú te puedes salvar solo con tus propias buenas obras y solamente siguiendo ciertas reglas, ¿qué razón tiene la muerte del Hijo de Dios perfecto, santo, por tus pecados? Y ese es un excelente punto, ¿verdad?, para poderle tapar la boca a las personas y reprenderlos severamente. Verso 13, ve lo que dice. Debemos de taparles la boca, verso 13. Este testimonio es verdadero, el testimonio de Epiménides. Pablo está diciendo, el testimonio de Epiménides, estoy de acuerdo con él, es verdadero este testimonio. Porque la gente en Creta sí es de esa manera, ¿verdad? Sí son mentirosos, sí son malas bestias, y sí son glotones ociosos. Y muchos de estos hombres estaban metidos en la iglesia. Y entonces en el verso 13 dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Entonces hemos visto, ¿verdad?, su falsa enseñanza en relación a la circuncisión. Hemos mirado su falsa enseñanza en relación a mitos e ideas y mandamientos de hombres que se enfocan más en las cuestiones externas que en el corazón, que en un cambio genuino del corazón. Hemos mirado algunas características de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablan, sus actitudes de rebeldía, sus engaños. Hemos mirado, ¿verdad?, un poquito de su comportamiento, sus acciones, personas sin disciplina, personas con apetitos nada más por la carne. Y hemos mirado que son también impuros, ¿verdad? Pueden guardar muchas cosas externas como reglas, pero realmente su conciencia se muestra como impura cuando vemos realmente de lo que andan detrás, de lo que andan persiguiendo. Y eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros lo comprendamos. Y terminamos con la última, que es qué hacer con ellos y con qué propósito, ¿verdad? Debemos de taparles la boca y reprenderlos severamente. No puede reprender a todos de la misma manera, hermanos. No podemos reprender a todos de la misma manera. A una persona como yo, que está enseñando algo realmente torcido, ¿verdad?, hay una manera de reprenderlo, ¿verdad? Por eso hemos estado mirando, por ejemplo, Tito.
acerca de dejarlo en Creta para que se pusiera en orden lo que estaba desordenado, como designando ancianos. Es importante que una persona que está en autoridad pueda tener otras autoridades alrededor de él. Porque ¿qué va a pasar cuando él ande con algunas de estas cosas? ¿Quién le va a poder decir algo? ¿Bajo quién se va a poder someter? Él va a decir, yo me someto a Dios. Cuando hay una persona que dice que solamente se somete a Dios, pero no muestra ningún sometimiento real a ninguna persona que está al lado de él o cerca de él, es muy peligroso, hermanos. Es peligrosísimo. Cuando usted como creyente dice, oh, yo no me someto a ningún pastor, yo me someto a Dios, alarma. Cuando usted como esposo o como esposa, ¿verdad? No se somete a nadie en el hogar. La esposa, ¿verdad? No se somete a su esposo. En algunas áreas de la vida el esposo se somete a la esposa. Hay unas áreas donde el hombre se tiene que someter en algunas áreas en el matrimonio. Y ese hombre es una persona que no se somete en absoluto a nada a su esposa, una alarma. Estos son indicios, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a examinarnos, bueno, a cuestionarnos nosotros, ¿verdad? ¿Qué tan serios somos en cuanto a la sana doctrina y en cuanto a la fe que decimos que tenemos en Cristo Jesús? Porque el propósito es que seamos sanos en la fe. El propósito no es apuntar el dedo a nadie. El propósito no es, ¿verdad?, malmirar tampoco a nadie, nada más juzgarlo por juzgarlo. El propósito, hermanos, es que la iglesia de Dios sea sana en la fe. Y la manera de que sea sana en la fe es, bueno, entre más escucha y se acostumbra a una predicación sana de la palabra de Dios. Una predicación donde los versículos no se agarran y se hace lo que quiere con ellos, sino que esos versículos pasan a la luz de lo que está enseñando realmente la porción que está alrededor del texto. Porque suele suceder que aun buenos cristianos con buenas intenciones agarran un versículo y créanme, no tienen mala intención, pero terminan diciendo algo que realmente la porción bíblica ahí no está enfatizando. Y entonces es importante que nosotros nos acostumbremos a escuchar una predicación sana, porque nos va a hacer más sanos. No para que apuntes el dedo, para que tu vida y tu disciplina espiritual sea más sana. Entonces, concluyendo, ¿verdad?, con la sana fe o con esta palabra, ¿verdad?, le podríamos llamar la sana doctrina que aparece en cartas como Tito y Timoteo. Bueno, ¿qué es ser sano en la fe? Bueno, ser sano en la fe es una persona que cada día más en su vida no desconecta lo que cree de lo que hace. No se desconecta de lo que dice que cree y lo que practica en su vida. Entonces, por eso les hablé por mucho tiempo acerca de la importancia de doctrinas tan importantes como la justificación por la fe. Podemos sacar muchas aplicaciones, hermanos, de la justificación por la fe. Y voy a terminar con una leve aplicación de la justificación por la fe, porque creo que nos ayuda a estar sanos. Una persona, hermanos, una persona que era culpable de juicio, que merecía ir al infierno por sus pecados, no importa qué tan diminutos o pequeñitos sean. Viene el Hijo de Dios y toma el lugar de esa persona para ser castigado, para que todos, yo quiero que entiendas esto, cada uno de los pecados de esa persona es castigado en Jesús. Algunos tienen la idea de que es un castigo general nada más, pero yo no creo en esa idea. Yo creo en la idea que la Biblia y los textos apoyan, donde Jesús es realmente castigado particularmente por cada pecado que ha denigrado a esa persona la imagen de Dios. Cada mentira, cada adulterio, cada fornicación, cada injusticia, cada pecado que tú mereces ser castigado fue castigado en el Hijo de Dios, particularmente hablando. Dios le dio a su Hijo en la cruz exactamente lo que tú te merecías. Y nosotros, nada más el simple hecho, hermanos, de saber que haya tomado nuestro lugar. ¿Cómo me debería de ayudar eso en la vida práctica? Bueno, debería de brotar de nuestro corazón más gratitud, mayor gratitud. Yo te invito, ¿verdad?, que esta semana medites más en eso.
Si no fue suficiente con eso, hermanos, aparte todavía, su justicia es puesta a nuestro favor. Qué maravillosas noticias. Tu justicia no es suficiente. El Hijo de Dios tiene que estar en tu vida. El Hijo de Dios tiene que estar en tu vida. Y si el Hijo de Dios está en tu vida, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene nada, no importa de cuál religión sea. El que tiene al Hijo de Dios viviendo dentro de él, el que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados, todos esos pecados han sido castigados en el Hijo, y aparte, la vida perfecta del Hijo de Dios ha sido puesta de una vez para siempre en su vida. Piensa en eso cuando te levantes, piensa en eso cuando te vayas a dormir. Nosotros batallamos mucho emocionalmente, pero nada más recuerda lo que el Hijo de Dios ha hecho por ti en la cruz. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Y eso te va a poder guiar, ¿verdad?, a que tú seas una persona cada día más sana, porque del corazón va a brotar el deseo de querer hacer cosas. Por eso, cuando tú escuches a alguien que está hablando de un evangelio de las obras, de un evangelio que no es solo por la justificación de la fe y le está agregando cosas, nuestro corazón, hermanos, debería de incomodarse y tratar de hacer algo para poder enseñar la verdad, ¿verdad? Y tapar la boca no necesariamente es algo ofensivo, puede ser una actitud aún de bondad. Una actitud de bondad. Entonces terminamos con eso y voy a orar.